Continuamos con más esta noche en Por Ti Noticias y ahora me enlazo hasta la Universidad Panamericana con el académico de esta institución, el maestro Francisco Santana. Maestro, gracias por conceder esta entrevista. Muy buenas noches. El principio de todo es las relaciones entre México y los Estados Unidos, derivadas justamente de las últimas acciones en donde el ejército, en donde la Fiscalía General de la República y las autoridades federales pues han sido, al parecer, benévolas con el tema del narcotráfico y la delincuencia organizada. Una lectura que ya le dio Donald Trump, un personaje que no hace muchos meses habría amenazado a México con el tema de los aranceles si no ponía freno al tema de la migración. ¿Cómo se encuentra desde su punto de vista esta situación en donde Donald Trump vuelve a través de las redes sociales a amenazar a México y pues no ha respondido, al menos de manera satisfactoria? Bueno, pues este es un tema que ha dado mucho de qué hablar, ¿no? en estos tiempos, ¿no? Desde junio que fue todo este tema de la negociación por los aranceles y demás, ¿no? Y creo que la mayoría de los analistas coincidimos en que pues lo que hizo el gobierno mexicano fue tratar de apagar un fuego que se venía, pero a lo mejor a la larga las consecuencias iban a ser un poco más drásticas, ¿no? Sobre todo por aceptar, digamos, estas condiciones de Donald Trump pues de alguna manera ser su policía, ¿no? Ser su guardián. Ya no es solamente el muro que quiere construir como una pared, sino todo nuestro país que sea un muro para lo que es el tema de los migrantes, ¿no? Que para él pues sigue siendo un tema de bandera de campaña. Entonces pues es algo que no quita el dedo del renglón, ¿no? Entonces, lo que vemos ahora que da un paso más el gobierno mexicano al exportar este programa de jóvenes con futuro, pues es también, ¿no? Responde a la misma reacción, ¿no? de acomodarnos un poco al gobierno de Donald Trump, quizá ya no de forma contundente, ¿no? Con una Guardia Nacional de manera directa, sino en un proyecto mucho más a mediano plazo, por lo menos, que es el de apoyar el desarrollo de la región centroamericana para tratar de desmotivar, ¿no? El tema de tanta migración. Este es un tema que realmente sucede mucho en relaciones internacionales, ¿no? El hecho de tener cooperación entre diferentes países. En el caso de lo que está haciendo México con Centroamérica es la cooperación cooperación técnica, cooperación internacional técnica, y me recuerda, por ejemplo, a lo que nosotros hicimos con el sistema de pensiones, ¿no? Hace ya varias décadas, en donde importamos un sistema de pensiones de Chile, que hoy le llamamos los Afores, ¿no? Entonces, no es algo nuevo, pero sí, pues es, digamos, evidente que si no hubiera habido esta presión de Donald Trump, pues a lo mejor el gobierno mexicano no se le hubiera ocurrido exportar este programa, ¿no? Entonces, se me hace una apuesta un poco arriesgada, sobre todo de parte de los presidentes centroamericanos, el aceptarla, porque pues no tiene ni un año, ¿no? Entonces no sabemos bien los resultados que está dando como para ya poder comprometerse para implementarlo en sus propios países. Pero pues es algo que se está haciendo y habrá que darle el beneficio de la duda. Sin embargo, maestro, existe en estos momentos el tema del tuit y lo que el Wall Street Journal advierte en su editorial de este miércoles con relación a que pues, México necesita un ejército que apoye al ejército, dando cuenta de que Donald Trump está ofreciendo estrategia de lo que en México no se está haciendo. Bueno, creo que se está escalando este tema, ¿no? Realmente está escalando. Creo que la estrategia del gobierno no ha sido la mejor, ¿no? El hecho de ofrecer abrazos en vez de balazos. Pues es lógico que el mensaje que está mandando es sobre todo el crimen organizado de sigue haciendo lo que quieras, yo no te voy a combatir, ¿no? Se entiende un poco, ¿no? que el discurso de López Obrador durante su campaña fue principalmente como mostrarse el contrario a lo que fue Calderón, ¿no? en su momento y su guerra contra el narcotráfico, pero creo que tarde o temprano va a tener que hacer algo al respecto, si no se le va a salir de control, ¿no? este tema. Y lo que vimos que la reacción que tuvo Trump con este mensaje, ¿no? de que él está dispuesto a apoyar cuando quiera, se da precisamente por
porque en este caso las víctimas eran una familia de origen estadounidense, ¿no? Entonces, esto creo que viene también a trascender ya las fronteras, esto es evidente, y pues la lectura que yo le doy pues va en varios sentidos, ¿no? En primer lugar, Donald Trump está en una etapa muy complicada para su presidencia, está en medio de un proceso de juicio político que va creciendo, y por otro lado pues está también en medio de su campaña, ¿no? de reelección. Entonces Donald Trump lo que necesita ahorita son reflectores, es mostrarse poderoso, pero también yo le daría dos lecturas, ¿no? Específicamente al mensaje que manda de enviar su ejército. Hay que analizar un poco cuál ha sido el patrón de Donald Trump a lo largo de su presidencia. Donald Trump no es un presidente que le guste mandar ejércitos como lo fue George Bush. Donald Trump es más de sanciones económicas. Entonces creo que el mensaje que manda Donald Trump no es tanto porque él quiera realmente intervenir militarmente en México. Creo que él ni estaría dispuesto a hacerlo por el tema económico, no, a él le preocupa más lo económico que otra cosa. Y por otro lado, creo que el mensaje se manda más por presión de su propio Congreso, de su propio partido, como para pues hacerle sentir al pueblo norteamericano pues de que él está firme, él está del lado de sus ciudadanos, etcétera. Entonces creo que hay diferentes formas de tomarlo. Creo que no va a trascender mucho este tema. Con relación a la respuesta del presidente de México, creo que fue la que hubiera hecho cualquier otro, ¿no? Decirle gracias, pero no gracias. Sobre todo por dos motivos. Uno, el hecho de la soberanía. ¿Sí? Se tiene que cuidar mucho este tema de no intervención de otros países en temas que son internos. Y por otro lado, está en este contexto de las relaciones internacionales el tema de los estados fallidos, ¿sí? Los estados fallidos son aquellos estados en donde el gobierno ya no puede controlar muchos de los ámbitos como social, económico, político, militar, etcétera. Y uno de los indicadores más fuertes de un Estado fallido es precisamente la ayuda externa, ¿no? Entonces creo que el mensaje que quiere evitar en este caso el gobierno de México es que se le están saliendo de control las cosas, ¿no? Aunque muchos aquí en México percibamos otra cosa, pues él pues está, digamos, usando estas estrategias para tener pues seguir teniendo peso sobre todo ante su sociedad. De acuerdo, maestro. Entonces, para culminar, desde su muy particular punto de vista, estamos comenzando una especie de crisis entre México y Estados Unidos en esta relación bilateral que, por cierto, no ha fructificado, no ha habido un viaje del presidente de los Estados Unidos a nuestro país o viceversa. Sí, bueno, yo creo que es algo inédito, ¿sí? Realmente creo que desde la invasión de Pancho Villa a Estados Unidos, la llamada expedición punitiva en donde Estados Unidos metió a su ejército, creo que no se había considerado este tema de enviar ejércitos, por lo menos de forma pública. Y una crisis de la relación creo que la tuvimos más fuerte en otras épocas, ¿no? Me recuerdo, por ejemplo, cuando fueron los ataques del 11 de septiembre, que el Congreso mexicano impidió, o más bien no autorizó al presidente Fox asistir a Washington para estar del lado de su homólogo americano, cuando muchos otros países ya habían, digamos, de alguna forma mandado sus condolencias y sobre todo viajado para estar ahí con él. Y esto se vio muy mal en Estados Unidos, ¿no? Esto enfrió mucho la relación y pues a partir de ahí la relación ahí sí sufrió mucha crisis, ¿no? En este caso creo que Donald Trump y López Obrador no tienen mala relación, sobre todo comparado con como la tuvo Trump con Peña Nieto, principalmente porque lo que ha mostrado López Obrador hasta ahora es acomodarse a los deseos de Donald Trump, ¿no? Entonces, mientras siga Donald Trump en el poder, que bueno, habrá que ver cómo procede este tema del juicio político y también en caso de que salga avante de él, cómo sale del tema de las elecciones próximas que habrá el año 2020 y en ese caso podremos hablar de posibles escenarios, ¿no? En cuanto a la continuidad de esta relación. Digamos que mientras siga Donald Trump y López Obrador, la relación no será del todo mala, pero sí estaremos viendo un México más sumiso, me duele decirlo, a los intereses en este caso del presidente americano.
Maestro Francisco Santana, académico de la Universidad Panamericana y experto en asuntos internacionales, muchísimas gracias por este enlace hasta la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Voy a una pausa y regreso. Está usted en Por Ti Noticias.